Continuamos con la parte del principio de tratamiento biológico de la lectura. El tratamiento biológico de las aguas residuales básicamente es el tratamiento debido a la acción biológica de microorganismos que están presentes en los reactores y estos degradan la materia orgánica. Entonces, gracias a esto, a la acción de los microorganismos, se van a remover o se remueven sustancias orgánicas biodegradables, partículas coloidales, algunos contaminantes disueltos, y aquí se van a producir, dependiendo del proceso, se van a generar gases y biomasa, que va a ser nuevas células, y estos van a ser los residuos, tanto los gases como la biomasa, que debe separarse por sedimentación. Entonces, por eso encontrarán en el tratamiento biológico aerobio, por ejemplo, un lodo activado, van a encontrar un tanque de sedimentación secundaria. Ese tanque de sedimentación secundaria es para remover por sedimentación esa biomasa. La actividad biológica también se usa para remover nitrógeno y fósforo del agua residual, como por ejemplo los procesos de nitrificación, que remueven nitrógeno. Y se usan algunas bacterias específicas desnitrificantes para estos procesos. En este esquema se resume una figura del libro de Romero. Entonces, el agua residual que llega a un reactor, entonces va a tener una materia orgánica. Esta agua va a tener algunas bacterias y protozoos. Entonces, ellos van a degradar la materia orgánica, la van a oxidar y se van a producir algunos gases volátiles, dependiendo del proceso. Se va a producir una biomasa suspendida y compuestos que han sido oxidados. Por otra parte, va a haber un nuevo crecimiento microbiano, y esto es lo que producen los flocos. Entonces, esos flocos se disponen a un tratamiento, y otra parte se puede incluir nuevamente en el proceso para potencializar la degradación de la materia orgánica. Existen 4 procesos principales biológicos. Entonces, procesos aerobios son aquellos que se desarrollan en presencia de oxígeno, los anaerobios en ausencia de oxígeno, los anóxicos, en estos se da en ausencia de oxígeno y se remueve nitrato a nitrógeno gaseoso, ¿sí? En condiciones en ausencia de oxígeno, condiciones estrictamente anaerobias, pero acá se remueve nitratos en procesos de desnitrificación. Los procesos combinados, pueden haber procesos aerobios con anóxicos o aerobios con anaerobios. Estos procesos se pueden llevar a cabo dependiendo de la biomasa. Entonces, si la biomasa está herida, por ejemplo, a un material de soporte como filtros, en los que los microorganismos van a estar como en ese soporte fijados, y allí van a degradar la materia orgánica que pase por ese lecho. Y en suspensión son aquellos microorganismos que van a estar suspendidos en toda la masa de agua, van a efectuar su alimento, procesos metabólicos de degradación de la materia orgánica. Un ejemplo, bueno, los daré de los ejemplos, ahora lo mostramos en una tablita. También pueden clasificarse los procesos biológicos dependiendo del flujo predominante. Pueden ser de flujo continuo. El flujo es, como su palabra lo indica, siempre es permanente, e intermitente. Puede haber zonas donde se paraliza el proceso, o sea, el proceso
no es continuo, en ese caso es intermitente, no siempre hay flujo de agua. Este ejemplo hay unos principales procesos de tratamiento biológico, entonces aerobios, anóxicos, dependiendo del tipo de proceso, y anaerobios según el oxígeno. Entonces los aerobios están los suspendidos, adheridos. Dentro de los suspendidos se encuentran los lodos activados, las lagunas aerobias, y ahí se logra remover, por ejemplo, los lodos activados. Se usan principalmente para remoción de DBO y nitrificación. Los de adheridos, los más usados, se encuentran los filtros percoladores, como veremos más adelante. Los anóxicos, ahí entonces se encuentra, pueden ser suspendidos adheridos, entonces hay procesos de desnitrificación para remover nitrógeno. Dentro de los anaerobios pueden haber suspendidos, adheridos e híbridos. Entonces los suspendidos puede ser digestión anaerobia, y los adheridos pueden ser filtros anaerobios, por ejemplo. La oxidación biológica como tal es la conversión de compuestos orgánicos del agua a su forma inorgánica en un proceso conocido como mineralización. Entonces, esos productos de la mineralización son principalmente CO2, agua, nitrógeno, nitratos, ortofosfatos y sulfatos. Es decir, esta es una mineralización de sustancias o compuestos complejos a través de la acción microbiana, pasan a elementos más simples, a compuestos más simples como CO2, agua. Eso es lo que se refiere a la mineralización, y esto ocurre por la presencia de los microorganismos y sus actividades metabólicas. Toda oxidación implica una transferencia de electrones, ¿cierto? Y un aceptor de electrones. Una va a ser la sustancia reductora, que es el donador, y el aceptor es la sustancia que promueve la oxidación. En el tratamiento biológico de aguas residuales, la materia orgánica es el alimento, y esa materia orgánica es el donante de electrones para organismos vivos. Los elementos inorgánicos reducidos como amoníacos, sulfuros, hidrógeno molecular, para algunas bacterias se comportan como donantes de electrones e incluso pueden ser alimento o fuente de energía. Entonces, la oxidación, como se ha dicho, puede visualizarse como una remoción de electrones, ¿sí? Entonces, en la oxidación aerobia, el oxígeno es el aceptador final de electrones, que es la sustancia que se reduce porque gana electrones. Los donantes orgánicos e inorgánicos son aquellos que se oxidan por las actividades metabólicas de los microorganismos. En la oxidación anaerobia, los compuestos como nitratos, sulfatos, CO2 pueden servir como los aceptores de electrones, y ese uso de sulfatos y CO2 como aceptores de electrones va a requerir de condiciones estrictamente anaerobias, ¿cierto? Y en estas condiciones, los productos en esa oxidación anaerobia se forman metano, CO2, ácido sulfídrico y agua. Entonces, acá hay algunos ejemplos de principales reductores oxidantes utilizados por bacterias. Entonces, en este ejemplo vemos un reductor, puede ser el hidrógeno oxidante. En esta reacción oxígeno, el producto es agua,
Y acá esto ocurre, son microbacterias del hidrógeno que hacen que o propician estas reacciones. En esta, compuestos orgánicos, sería el reductor en un proceso aerobio, hay oxígeno, el oxidante sería el oxígeno, y hay de esta reacción, compuesto orgánico en presencia de oxígeno y presencia de bacterias, van a producir entonces CO2 más agua. Estos son los productos que se obtienen a partir de estas reacciones entre sustancias reductoras y oxidantes en presencia de oxígeno o ausencia de oxígeno, y cuáles son los organismos que son responsables de llevar a cabo esas reacciones. El proceso aerobio, entonces, es un proceso de respiración de oxígeno. El oxígeno libre es el único aceptador de electrones, lo que se reduce. El carbono, la materia orgánica o materia inorgánica son que se oxidan, y todos los organismos que usan ese oxígeno libre que se redujo son aerobios. Es decir, estos procesos requieren de microorganismos aerobios. Acá vemos esta reacción: materia orgánica, oxígeno va a producir esta mineralización, agua más CO2 más biomasa. Va a haber también un crecimiento de biomasa en los procesos aerobios, que es considerable y que deben, pues, separarse. En los procesos aerobios, bueno, hay muchas reacciones complejas, ¿sí? Pero este proceso de oxidación aerobia se puede reducir, de acuerdo a Romero, en estas dos ecuaciones simples. La primera, los residuos oxidables más el oxígeno. Estas bacterias, en presencia de oxígeno, van a reducir, van a oxidar esos residuos oxidables como materia orgánica e inorgánica, y se van a producir nuevas células. Por otra parte, en esta reacción, la materia orgánica es lo que se quiere eliminar, más las bacterias en presencia de oxígeno. Entonces, las bacterias o los microorganismos, también hay protozoos, dependiendo de la digestión, son microorganismos, oxidan la materia orgánica. Entonces, a la materia orgánica oxidarse, una oxidación lo que hace es que pierden electrones. Y esos electrones son aceptados por el aceptador de electrones, que en este caso es el oxígeno. Entonces, se produce una mineralización, CO2 más agua, más amoníaco, más energía. También se producen nuevas células, y estas nuevas células o biomasa, en presencia de oxígeno, también van a producir esta mineralización. Las bacterias son los organismos más importantes en el tratamiento aerobio de las aguas residuales, porque tienen altas capacidades de oxidar la materia orgánica y crecen bien en las aguas residuales. Entonces, ellas mismas crecen en el agua residual y tienen ahí mismo el mismo alimento que es la materia orgánica. Entonces, por eso son excelentes o importantes en el tratamiento de las aguas residuales. Estos son capaces de generar una capa floculenta gelatinosa capaz de remover materia orgánica. En los lodos activados y filtros percoladores, que son procesos aerobios más comunes, entonces encontramos Zooglea, pseudomonas, alcalígenes, que son importantes en el tratamiento aerobio en estos dos sistemas, tanto en los lodos activados como en los filtros percoladores. Este proceso aerobio se puede resumir en tres reacciones. Primero es una oxidación, catabolismo, que básicamente lo que se hace es la oxidación de la materia orgánica en sustancias más simples, en presencia de oxígeno. Las bacterias degradan, oxidan la materia orgánica y mineralizan esa materia orgánica de cadenas largas. Así mismo se produce una energía. Luego sigue la fase
de síntesis o asimilación, lo que hace es que esa materia orgánica más la energía y presencia de bacterias van a producir nuevas células. Y luego va la última fase, que es, o la última reacción, es la respiración endógena o autólisis, que es la autodestrucción de las bacterias. Y se resume en esta ecuación. El proceso anaerobio, se conoce también como digestión o fermentación anaerobia. Entonces, básicamente, hay una descomposición y oxidación de compuestos orgánicos que hacen, o por acción microbiana, facilitan o permiten el crecimiento y mantenimiento de organismos anaerobios. Entonces, en esto se da en ausencia de oxígeno, los procesos anaerobios. El proceso anaerobio es menos eficiente en producción de energía que el aerobio, dado que la energía que se libera de este proceso anaerobio se encuentra en los productos finales como el metano. Y entonces se genera menos cantidad de biomasa, se genera mayor contenido de metano, mayor producción de metano y menor contenido de biomasa en comparación con los procesos aerobios. Este esquema ilustra un diagrama de la oxidación anaerobia. Entonces, básicamente, hay una materia orgánica que es la que es susceptible de oxidación. Están las bacterias en presencia, en ausencia de oxígeno, condiciones estrictamente anaerobias. Esas bacterias van a oxidar la materia orgánica. Ese electrón que pierde la materia orgánica lo dona y lo acepta el CO2. Entonces se produce CO2 más metano, como el CO2 siendo el aceptor de electrones. Pero también puede producirse nitratos, sulfatos, dióxido de carbono, que también son aceptores de electrones, además del CO2, como vemos aquí. Y en condiciones anaerobias también pueden presentarse otras subreacciones, como la producción de nitrógeno gaseoso, la producción de ácido sulfúrico, sí, tal como vemos en esta ecuación. Entonces, en estas reacciones, todas las condiciones son estrictamente anaerobias para que ocurran esas reacciones. El proceso anaerobio se puede resumir en dos etapas. La primera etapa, una fermentación ácida, y la segunda etapa, una fermentación de metano o metanogénica. Entonces, la primera etapa, los compuestos que tiene el agua residual de estructuras complejas de materia orgánica, como por ejemplo proteínas, carbohidratos, estos son hidrolizados debido a las acciones enzimáticas de los microorganismos y se hidrolizan en compuestos más simples, ¿cierto? Luego ocurre una bioxidación de esa materia orgánica más simple debido a las bacterias formadoras de ácidos, bacterias formadoras de ácidos, y esta materia orgánica disuelta o de cadena más corta, por acción del microorganismo se forman entonces algunos ácidos orgánicos, alcoholes, hidrógeno y CO2, debido a las bacterias que son formadoras de esos ácidos. Entonces, se producen en esta fase ácidos acéticos, buríticos. Y en la segunda etapa, que es la fase o etapa metanogénica, fermentación metanogénica, esos microorganismos metanogénicos en condiciones anaerobias convierten esos productos, estos ácidos, los convierten en metano
más CO2, más agua, más ácido sulfídrico. Entonces, estas son las dos etapas del proceso, o se pueden resumir ese proceso anaerobio en dos etapas. Aunque también se puede presentar en tres etapas: una fase hidrolítica, una fermentación ácida, una fermentación metanogénica. Entonces, en la fase hidrolítica hay unas bacterias hidrolíticas que transforman enzimáticamente compuestos complejos, como por ejemplo proteínas, carbohidratos, en otros compuestos de baja masa molecular, como por ejemplo azúcares, aminoácidos, que son fuentes aptas de energía y carbono, fuentes aptas de energía y carbono para los microorganismos. Luego sigue la fase de fermentación ácida o etapa acetogénica. Esas moléculas simples, como por ejemplo ácido acético, ácido úrico, hidrógeno y CO2, y esto es gracias a esa transformación de esas sustancias complejas a ácidos, se lleva a cabo a través de las bacterias acetogénicas. Y finalmente en la etapa 3, que es la fermentación metanogénica, las bacterias anaerobias convierten esos productos de fermentación ácida, esos ácidos, en CO2 y metano. Entonces, en esta etapa se considera la más importante, que es donde se remueve la materia orgánica. Entonces, esto es gracias a las bacterias, esta fermentación metanogénica es gracias a las bacterias metanogénicas. Acá se resumen estas tres etapas: etapa hidrolítica, etapa acetogénica y etapa metanogénica. Entonces, la fase hidrolítica, entonces, de sustancias complejas o de compuestos de gran peso molecular pasan a compuestos más simples. Luego, a través de bacterias acetanogénicas, lo que hacen es convertir estas sustancias en ácidos acéticos principalmente, y luego ya la fase metanogénica, estos ácidos se convierten a través de bacterias metanogénicas en condiciones anaerobias. Todos estos procesos son en condiciones anaerobias y se produce CO2 metano más otras sustancias. Acá se ven, en este esquema, se ven ya más compuestos, por ejemplo, azúcares, carbohidratos, los ácidos, ácido acético. Entonces hay más, se resumen todos los productos que se generan en esas tres fases mencionadas. Como vemos aquí, entonces hay unas sustancias complejas en el agua residual, sustancias orgánicas, se hidrolizan a unas sustancias más simples, entonces, y luego a unos ácidos, y luego finalmente a metano y CO2. Entonces, en estos pasos hay unas bacterias que intervienen, bacterias fermentativas, son las 1, las 2 son bacterias acetanogénicas, ¿sí? Entonces, las 5 bacterias metanogénicas, como las 4, ¿sí? Entonces ahí vemos la importancia de bacterias en todo el proceso de degradación biológica anaerobia. Acá vemos entonces de los ácidos, de los residuos complejos por la intervención de bacterias. Entonces vemos que el ácido acético proviene una gran parte para la formación de metano, y por eso son importantes las bacterias que producen ese ácido acético para que pueda producirse ese metano y se logre esa metanogénesis para la estabilización de la materia orgánica. Las principales bacterias no metanogénicas aisladas
de algunos biodigestores se encuentra Clostridium E. coli, entre otros. Y las bacterias metanogénicas, ahí están los Metanobacterium, Metanococcus, Metanobacillus y entre otras, las cuales son importantes para estos procesos de degradación de la materia orgánica. En los procesos, los procesos anaerobios debe garantizarse un tiempo de retención suficientemente largo para que bacterias crezcan y no se laven, ya que son de crecimiento lento, ¿sí? Entonces, esos periodos de retención celular pueden ser de 2 a 20 días y los pH deben tender a la neutralidad de 6.8 a 7.4 para que no inhiba el crecimiento de estos microorganismos. Se considera que la fermentación metanogénica, es decir, la etapa final, es la que controla la tasa del proceso, la eficiencia de ese proceso. Las condiciones óptimas para un proceso anaerobio son que tenga nutrientes suficientes, que tenga pH entre 6.5 y 7.5, que la temperatura esté en el rango mesofílico de 30 a 38 grados o termofílico de 50 a 60 grados Celsius, que haya ausencia de oxígeno y que haya ausencia de sustancias tóxicas. Algunas ventajas y desventajas del proceso anaerobio. Entonces, se producen pocos lodos porque hay una tasa baja de síntesis celular. El producto, el lodo que se produce, que es un residuo, es razonablemente estable, se puede disponer por métodos convencionales. Esto no requiere oxígeno, por lo tanto no va a requerir energía eléctrica para ese proceso anaerobio. Para el suministro de oxígeno no lo va a requerir. Produce metano, el cual puede usarse como fuente de energía. Tiene requerimientos nutricionales bajos. Entonces, y como desventaja, requiere tratar de temperaturas altas, el medio es corrosivo, pueden presentarse riesgo por salud por ácido sulfúrico, la generación de ácido sulfúrico. Es sensible a la contaminación con oxígeno, el oxígeno es contaminante en este proceso. Las ventajas y desventajas del proceso aerobio. Bueno, el proceso aerobio, a diferencia del anaerobio, hay una ausencia de olores, se mineralizan todos los compuestos biodegradables, orgánicos biodegradables. La desventaja es que como hay una alta síntesis celular, hay bastante crecimiento microbiano y por lo tanto estos al morir van a producir altos contenidos de lodo. Requieren energía eléctrica porque necesitan oxigenación, mezcla para suministrarle oxígeno. Listo. Ahí como actividad pueden buscar un artículo científico o proyecto donde se utilice un proceso anóxico para que tengan más, se familiaricen con este tipo de procesos que son importantes en el tratamiento de aguas residuales. Bueno, algunas consideraciones ambientales es que en todo proceso biológico los organismos se van a desarrollar de manera apropiada si se provee lo suficiente nutrientes, que haya ausencia de compuestos tóxicos que inhiban su crecimiento y que hayan las condiciones ambientales apropiadas, es decir, pH, la temperatura, otras variables que no incidan en el crecimiento o afecten su crecimiento de los microorganismos. En general, las bacterias requieren carbono, nitrógeno, hidrógeno, oxígeno en mayor proporción, en menor proporción, fósforo, algunos elementos como azufre, potasio, calcio, entre otros. Se considera una relación apropiada de por cada 100 miligramos litro de BO se requerirán 5 miligramos por litro de nitrógeno y 1 miligramo por litro de fósforo. Es una relación apropiada que debería cumplirse o ejecutarse o llevarse a cabo en los reactores de tratamiento biológico. En los procesos aerobios se considera importante
concentraciones de oxígeno que sean mayores a 1 miligramo por litro, porque son procesos aerobios. Y en los procesos anaerobios debe garantizarse una ausencia de oxígeno. Las sales en altas concentraciones también pueden inhibir la actividad biológica, la temperatura, grado de mezcla, todo eso puede afectar el crecimiento microbiano y por lo tanto afectar el proceso. Entonces, como en el tratamiento biológico, por otra parte, las enzimas o catalizadores son necesarios para esa descomposición o mineralización de la materia orgánica. Entonces, hay que tener presente que hay que regular la temperatura o pH o mantenerla para que no se afecte ese proceso enzimático. Esto era lo que le quería presentar en cuanto al tratamiento biológico.